Yo creo, hay una cuestión importante, si me permitís señalar, que Francisco llega al papado en una situación bastante excepcional, que es la renuncia de Benedicto, del Papa Benedicto, pero que también esa renuncia, a mi entender o a mi modo de ver, y esta es mi lectura humildemente, hace visible una crisis subterránea mucho más grande. Entonces, Francisco, de alguna manera... Algo que todavía no está saldado, digamos. Bueno, yo creo que es algo que no está saldado del todo, ¿no? La magnitud de la crisis hace que, al interior de la Iglesia, hace que yo creo que el papado de Francisco viene a dar respuesta a esa crisis, pero que la crisis, a mi entender, es una crisis de conducción, una crisis del pastorado, podríamos llamar, y Francisco viene a dar respuestas en ese sentido. Y como todo buen conductor, digamos, lo que creo que ha hecho Francisco es tratar de guiar al conjunto de la Iglesia, no solo a los que piensan como él. Entonces ha creado, esto para dar respuesta a tu pregunta, ha creado cardenales que abiertamente piensan distinto que él en muchos temas. Bueno, de hecho, después nos vamos a meter, no quiero anticiparme. Su mano derecha, digamos, es alguien, digamos, su segundo, si se quiere, no es alguien que piensa como él, ¿no? Bien, sí, de hecho, eso, su segundo, el cargo es de secretario de Estado. Algo que me interesó, que después te quería preguntar para ver, digamos, por qué pasa eso, digamos, si él pudiera desplazarlo o no, digamos, pudiera reemplazarlo en todo caso. Pero antes de entrar a eso, vos marcás ahí algo que quienes miramos la política mucho estamos acostumbrados en todas las elecciones y demás a ver, bueno, cuáles son los clivajes que definen determinada elección, ¿no? O que por lo menos configuran el mapa electoral, las corrientes de opinión, etc. Bueno, se habla de liberales y conservadores, de izquierdas y derechas, categorías que van quedando viejo incluso en la política tradicional, de outsider, de modernos, digamos, ¿cuáles son esos clivajes? Vos marcabas, si yo no entendí mal, que en el caso de la Iglesia, en este caso tampoco el clivaje sería más liberales o más conservadores, que los hay dentro del Consejo, sino más bien quienes estarían a favor o en contra de continuar con el legado de Francisco. Y eso me invita también a hacer un doble clic ahí y preguntarte, bueno, ¿cuál sería ese legado, ¿no? Recordemos un dato que no dijimos al principio. Estamos hablando de un papa de 88 años y 12 años, vos mencionabas 12 años de papado, como para poner en contexto, ¿no? Exacto. Sí, el cargo de papa es un cargo vitalicio, ¿no? Salvo que renuncie, es un cargo que es de por vida. Y bueno, también la expectativa de vida ha aumentado. Entonces, también tenemos papados más largos por esa cuestión, y también por eso creo que es más habitual poder hablar de una posible sucesión del Papa, más allá de su estado de salud actual, sino que es una persona de 88 años, sí. ¿No? A mí me gusta pensar los clivajes en la política, para contestar la pregunta. Históricamente y en los medios actualmente, cuando hay notas sobre posibles sucesores, posibles cónclaves o incluso sobre posturas en la Iglesia, se suele usar el clivaje entre progresistas y conservadores. Sí, ahora populistas. O populistas, bueno. Nacionalistas. Sí, no lo he visto tanto en la Iglesia, digamos. Y yo creo que este clivaje entre conservadores y progresistas, que se sigue usando, aplicaba bien a la Iglesia antes de Francisco. Por lo menos a la Iglesia del fin del siglo XX. En la Iglesia católica, en el siglo XX hubo un acontecimiento muy importante que fue el Concilio Vaticano II, que eso replanteó la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Ayornamiento era la palabra que se utilizaba como divisa. Eso fue un proceso que fue de la década de los 60 en la Iglesia. Y después hubo... el último papa fue Pablo VI, que cerró el Concilio Vaticano II, y a partir de la sucesión de Pablo VI, Pablo VI muere en 1978, el clivaje, creo yo, en la Iglesia y de los pontificados fue cómo implementar ese Concilio Vaticano II. Las posturas
lo que se llamaban conservadores eran los que decían que había que implementar el Concilio Vaticano II, pero de manera ordenada, despacio, sin apresurarse, sin acercarse a las posturas como más radicales. En cambio, los progresistas eran los que decían que ya que había producido ese cambio del Concilio Vaticano II, había que implementarlo con velocidad y profundizarlo. Acelerar. Entonces, las sucesiones en los cónclaves, hubo 2 cónclaves en el año 78. Tras la muerte de Pablo VI, fue elegido Juan Pablo I, que estuvo 33 días solamente. Está la película del Padrino 3, donde cuenta un poco una versión sobre la posible muerte de Juan Pablo I. Y un segundo cónclave, también en el año 78, que elige al Papa Wojtyla, a Juan Pablo II. Y después se inicia el papado de Juan Pablo II, que es muy largo, del año 78, muere en el año 2005. Y a él lo sucede el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger alemán, y Benedicto renuncia en 2013. Todos esos cónclaves, los 2 del 78, el del 2005 y el 2013, para mí están discutiendo eso, si acelerar o ralentizar la aplicación del Concilio Vaticano II. Y después sucede esta crisis importante que digo con la renuncia de Benedicto XVI. En cambio, para mí el papado de Francisco, para decir una cosa importante, es el primer papa que no participó en el Concilio Vaticano II. Ya por edad, Bergoglio no participó él en el Concilio Vaticano II. Y yo creo que su papado lo que busca es dar una respuesta a esa crisis y ya no si hay que implementar aceleradamente o de manera más más lenta, ralentizar el Concilio Vaticano II. Entonces yo creo que es una especulación, por supuesto, un posible cónclave se va a dirimir en otro clivaje, ya no progresistas conservadores, sino a favor de la respuesta de Francisco o contrarios a Francisco. Eso yo creo que es el clivaje principal.